Buen día, mi nombre es Juliana Arias, pertenezco al programa de Ingeniería de Sistemas y Computación. Voy en cuarto semestre y a continuación les vamos a presentar una videoclase sobre los medios físicos para persistencia. A continuación se van a presentar mis otros compañeros. Buen día, mi nombre es Juan Pablo Peña, pertenezco al programa de Ingeniería en Sistemas y estoy en cuarto semestre. Buen día, mi nombre es Erika Paula Rueda, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Quindío y también voy en cuarto semestre. Como lo indicamos en la presentación, vamos a hablar solo sobre los medios físicos para persistencia, pues presentado por Erika Paola Rueda, Juan Pablo Peña y Juliana Arias. La siguiente diapositiva. En la tabla de contenido vamos a encontrar los temas que se van a tratar pues en la videoclase, que van a ser temas como qué es la persistencia, los RAID físicos, los tipos de RAID, los buses SCSI, los tipos de buses SCSI, los buses SATA con sus tipos y velocidades, los buses SAS y las características y arquitectura. Y por último se va a presentar una comparativa entre los buses SAS y los buses SATA. Bueno, ahorita pues vamos a explicar qué es la persistencia. Dice que la persistencia hace referencia a la propiedad que tienen los datos para sobrevivir de alguna manera, ya sean en memoria o en algún otro componente. La persistencia de datos es la representación residual de datos que han sido de alguna manera nominalmente eliminados. Este residuo puede ser debido a que los datos han sido dejados intactos por un operativo de eliminación nominal o por las propiedades físicas del medio de almacenaje. A continuación continúa mi compañero Juan Pablo que va a explicar sobre los RAID. Bueno, tenemos qué es un RAID físico. Un RAID físico es un proceso utilizado para combinar varios discos duros para que funcionen de manera coordinada en una única unidad de almacenamiento, algo como un tipo servidor o así están construidos los servidores. Tenemos los tipos de RAID físicos, vamos a enunciar los más comunes, ya que cada uno tiene diferentes niveles de rendimiento, fiabilidad y capacidad de almacenamiento. Tenemos el primero, el RAID 0. Necesita 2 discos como mínimo, se conoce como stripping, hace un intercambio entre ambos discos. Este RAID ofrece un mayor rendimiento, pero no lo recomiendan que lo utilicemos con datos que son muy importantes, porque este RAID no tolera los daños o los fallos en los discos y puede ocasionar una pérdida total de los discos. Podemos observar que tenemos aquí una imagen del ejemplo que es que mientras se escribe el A1 del disco 1, a la vez está escribiendo su misma información en el A2 del disco 2 y así sucesivamente hasta llegar al tope del almacenamiento. Tenemos el RAID 1. El RAID 1 es igual que el RAID 0, solo que ofrece más seguridad, se necesitan igualmente 2 discos como mínimo, podemos tener N discos, pero siempre se va a tomar el disco de menor tamaño, se conoce como espejo o mirroring, duplica los datos de la primera unidad. Esto quiere decir que si se daña la primera unidad, pues vamos a perseverar los datos, se van a guardar en el siguiente disco, en el disco 2. Se recomienda para datos pequeños que necesiten poca capacidad, pero que sea una redundancia de datos completa. Aquí podemos ver que pues están copiando igualmente, es muy parecido al RAID 0. Entonces pasamos al siguiente, tenemos el RAID 5. En este RAID se necesita como mínimo 3 discos de almacenamiento, donde podemos que se nos pueda abrir un disco, pero no se van a perder los datos. El tamaño será el de este RAID, el N-1, quiere decir que, ejemplo, tenemos 5 discos de 1 tera cada uno, entonces a eso le vamos a restar 1. Entonces me va a quedar 4 discos y esos 4 discos van a equivaler a 4 terabytes. Este RAID 5 es muy comúnmente que se utiliza en servidores porque ofrece una gran velocidad y rendimiento del RAID 0 y a la vez la seguridad de los fallos del RAID 1 ante la pérdida de datos. Podemos observar que en el RAID 5 tenemos el A1, el A2, el A3. Son la misma información, pero en el disco 4 se va a crear una copia del A. Y va a ser en tipo escalera, podemos ver así que en el B1 ya la copia no se guarda en disco 4, sino en disco 3 y así sucesivamente en escalerita.
Tenemos el RAID 6. Se necesita como mínimo 4 discos, puede tolerar los fallos de 2 discos, no más. Esto es muy similar al RAID 5, incluye el disco de reserva, como lo habíamos mostrado. Si uno de los discos se daña, pues ese disco de reserva va a hacer la función del disco que se dañó. Proporciona una elevada procesamiento de datos, de un gran rendimiento de la lectura. Se utiliza, es aconsejable que lo utilicen cuando en un sistema se nos presentan varios daños. Podemos ver la imagen, tenemos todos los 4 discos, un ejemplo con 4 discos, y es igual, en 2 discos se van a ir se va a ver 2 copias y así sucesivamente en forma de escalera. Tenemos el RAID 10. Se necesitan como mínimo 4 discos de almacenamiento o más unidades. El coste, lo que quiere decir es que es más elevado es en cuanto a recursos del sistema, ¿sí? Entonces, este RAID tiene un gran rendimiento de lectura gracias al RAID 0 y pues proporciona la seguridad de la tolerancia a los fallos del RAID 1 parecido al RAID 5. Esto lo que quiere decir es que si tenemos el ejemplo 4 discos y se rompen 2, pues la información va a seguir persistiendo porque es un subgrupo. O sea, es sumar el RAID 0 con el RAID 1 y formar un solo RAID. Entonces no hay necesidad, o sea, no va a pasar nada si se nos rompen 2 discos. Así lo está mirando el ejemplo de esta imagen. Tenemos 2 discos, el RAID 1 tiene 2 discos, ahí tenemos otro RAID 1 con otros 2 discos, y al sumar esto nos va a generar un RAID 0, y por eso se reconoce como el RAID 10. Cabe anotar que aquí tenemos, estos son los más comunes, pero en diferentes plataformas muestran otros tipos de RAID, como el RAID 50, el RAID 100, el RAID 30, pero pues como ya lo dije anteriormente, son los más comunes y pues esto sería la primera parte.